Muy buenos días, mi nombre es Laura Tatiana Anaya Araki y a continuación les voy a realizar una pequeña exposición sobre análisis detallado de las NIC y las NIC 1. Para empezar les daré una pequeña introducción. Las normas internacionales de contabilidad, en este caso las NIC, surgieron con el propósito de unificar las prácticas contables a nivel mundial. Antes de su creación, cada país tenía normas propias, lo que hacía muy difícil que se pudieran comparar los estados financieros entre empresas de diferentes países. Gracias a las NIC se logró un lenguaje contable común que posteriormente se pudo evolucionar hacia las normas internacionales de la información financiera. En este caso son las NIF. En este marco, la SNIC 1 se considera fundamental porque gracias a ella se puede regular cómo pueden presentarse los estados financieros para que sean claros, comparables y útiles para los usuarios de la información. ¿Qué son las NIC? Su definición son las normas internacionales de contabilidad, cuentan con un objetivo que es homogenizar la información financiera, un alcance que son reguladas inicialmente por el IASC, ahora es por el IASP, y su aplicación es que la base de los estándares internacionales junto con las NIF. En este caso, para concluir, las NIC son un conjunto de normas contables emitidas originalmente por el IASC. Esto corresponde a International Accounting Standards Committee, con el objetivo de poder garantizar la manera en que las empresas preparan y presentan sus estados financieros. Estas normas establecen principios básicos. Entre ellos está el reconocimiento de ingresos y gastos, la valoración de activos y pasivos y la presentación de la información financiera. Aunque muchas han sido reemplazadas actualmente por las NIF, varias todavía están vigentes, siendo las NIC 1 una de las más importantes. La importancia de las NIC. Tenemos cuatro importancias acá muy claras. La primera es garantizar transparencia. La segunda es que facilitan la comparación entre empresas y países. La tercera sirven como base para los inversionistas, entidades de control y usuarios externos. Y la cuarta, complementan las decisiones gerenciales internas. Eh, las NIC representan una herramienta muy clave para el tema de la economía global. ¿Por qué? Porque aumentan la transparencia. Esto que nos permite que la información financiera sea clara y de fácil entendimiento. Favorecen la comparabilidad, lo que yo en un inicio les pude explicar. Se hace posible que un inversionista pueda comparar estados financieros de una empresa en Colombia con otra que está en España o México. Generan confianza. Al seguir estándares internacionales, los usuarios confían más en los reportes contables y apoyan la toma de decisiones, ¿sí? Los inversionistas, los bancos y gerentes utilizan esta información para poder decidir sobre el financiamiento de inversión o estrategias de negocios. Un ejemplo, si una empresa de transporte busca un préstamo en otro país, la entidad financiera, en este caso el banco, podría entender fácilmente sus estados financieros gracias a las NIC o las NIF. Enfoque en la NIC 1. Esto es el enfoque que tiene en la presentación en los estados financieros. Tiene un objetivo muy claro, que es establecer los requisitos generales de la presentación y busca que los estados financieros sean comprensibles, relevantes, fiables y comparables. Las NIC 1, como lo dije, tienen un objetivo que es
establecer los requisitos generales de la presentación de los estados financieros, asegurando que estos reflejen fielmente la situación económica de la empresa. Un estado financiero bien presentado debe contener lo siguiente. Debe estar comprensible para que pueda ser fácil de leer, incluso para aquellas personas que no necesariamente son contadores. Segundo, tiene que ser relevante, debe mostrar la información muy significativa. Tercero, fiable, debe reflejar la realidad sin ninguna manipulación de información. Y cuarto, debe ser que se pueda comparar, muy comparable, tanto con estados de la misma empresa en periodos anteriores como con los de las otras empresas. Esto también tiene unos requisitos muy principales, las NIC 1. La norma establece ciertos principios básicos. Primero, la presentación razonable y cumplimiento con las NIF. La información debe reflejar forma fiel la situación de la empresa. Negocio en marcha. Los estados deben elaborarse bajo la hipótesis de que la empresa continuará operando en el futuro. Devengo contable. Los ingresos y gastos se deben reconocer cuando ocurren, no cuando se recibe o cuando se paga el dinero. La materialidad y agrupación. Esto se debe mostrar la información significativa y agrupar partidas similares. No compensación. Los activos y los pasivos no pueden presentarse compensados entre sí. Esto salvo que lo permita una norma específica. Un ejemplo, una empresa no puede mostrar simplemente un resultado neto de clientes y proveedores. Esto debe traer su parte muy detallada entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar por separado. Componentes obligatorios de los estados financieros según las NIC. 1. Primero, el estado de situación financiera. Segundo, estado de resultados y otro resultado integral. Tercero, estado de cambios en el patrimonio. Cuarto, estado de flujos en el patrimonio. Quinto, estado de flujos de efectivo. Y por último, las notas explicativas. El estado de situación financiera nos muestra la parte de los activos, pasivos y patrimonios en una fecha predeterminada. Segundo, el estado del resultado integral nos puede reflejar los ingresos, gastos y resultados del periodo. El estado de cambios en el patrimonio. Esto nos explica las variaciones que hubieron en el capital, las utilidades retenidas y las reservas que hay. El estado de flujo de efectivo nos detalla los movimientos de la entrada y la salida del dinero. Y las notas explicativas, estas gracias a ellas nos complementan y nos aclaran la información. Esto detallando políticas contables y desgloses muy importantes. Los aspectos claves en la presentación. Comparación con periodos anteriores, claridad y consistencia en formatos, información significativa y completa y revelación adecuada en notas. La comparación entre periodos se deben presentar cifras muy comparativas entre un periodo y otro. La consistencia en la presentación, no se debe cambiar el formato cada año, salvo que haya alguna justificación. La claridad, la información debe estar garantizada y fácilmente entendible, como lo decía en un comienzo, la información debe ser muy clara para que una persona que vaya a interpretar la información, no necesariamente su cargo tiene que ser un contador, pues sea muy fácil de entenderla. Y la nota de los estados financieros, esto se debe relevar las políticas contables, las estimaciones y cualquier información que sea relevante para poder interpretar los estados. A continuación, yo tengo un ejemplo muy práctico. Me basé
En mi ámbito laboral, yo actualmente trabajo en una empresa que se dedica a toda la parte de transporte y logística, realizando pues sus rutas a nivel nacionales y a nivel urbano. El ejemplo práctico es, esto es para la empresa Ranza Cargo, que es donde yo trabajo. Supongamos que en Ranza se presentan sus estados financieros, ¿sí? Se presenta la parte de los activos, en este caso están los camiones refrigerados, las bodegas y las oficinas. Por otro lado, también tenemos las cuentas por cobrar de clientes y los efectivos que tenemos en los bancos. Seguimos con la parte de los pasivos. En los pasivos están los créditos bancarios para poder financiar la compra de los vehículos, en este caso para nuestra flota propia, el leasing de los camiones y las obligaciones laborales. En la parte del patrimonio entra toda la parte de los aportes de los socios y las utilidades retenidas. En los ingresos están los servicios de transporte refrigerado y los contratos exclusivos de logística. En esta parte entra mucho el pago de parte de nuestros clientes hacia nosotros por el buen servicio que le prestamos a ellos. Y por último, tenemos los gastos, que dentro de esto están en la parte del pago del combustible, el mantenimiento de la flota y los seguros. Esto sin dejar a un lado la parte del pago de la nómina de nuestros conductores fidelizados y pues el personal operativo que hay allí en la empresa. Con esta estructura, los estados financieros muestran claramente la operación de la empresa y permiten evaluar su rentabilidad y estabilidad financiera. Nuestras conclusiones. Eh, las NIC constituyen el marco normativo internacional que garantiza transparencia y comparabilidad en la información financiera. Las NIC 1 es crucial porque define cómo deben presentarse los estados financieros. Su cumplimiento genera confianza en los usuarios de la información como inversionistas, entidades de control, bancos y socios, y una presentación clara y ordenada que nos facilita la toma de decisiones estratégicas y financieras. Acá como lo podemos observar, las NIC 1, en resumida, palabras resumidas, las NIC son la base de la información financiera internacional. Las NIC es esencial porque define cómo se deben presentar los estados financieros y gracias a esto podemos tener una presentación clara, mejora la confianza de los usuarios internos y externos. Esto fue todo para la exposición del análisis de las NIC. Muchas gracias por su atención prestada.